Hola, buenas tardes. Miren, vamos a iniciar con el curso de Sólidos uno y bueno, previamente les quiero comentar el libro que vamos a llevar, que es o en el que nos vamos a apoyar es en el libro de resistencia de materiales, el Singer, ¿sí? Entonces aquí les dejo la portada para que anoten el nombre de este libro. Y bueno, cualquier duda, pues para que lo consulten ahí en la biblioteca de la escuela o lo puedan bajar de alguna plataforma, ¿sí? Entonces, miren, pues este libro pues es ya viejito, pero este es de la tercera edición, pero bueno, lo importante es que vean el nombre del libro y bueno, con la edición actual y con su nombre respectivo, ¿sí? Entonces, le digo, vamos a iniciar con el curso y previamente, bueno, les mandé estos apuntes para que se pusieran a estudiarlos y para que fueran adelantando. Nada más les dejo ahí ahora sí que como marco de referencia. Algunos programas manejan algunas unidades en el sistema internacional que lo manejan en newtons o en megapascales. Aquí les dejo esta relación eh, que hay entre un newton y el kilogramo, ¿sí? Entonces, si se ven aquí dice que un kilogramo fuerza es de 9.8066 newtons, que aproximadamente sería igual a un kilogramo igual a 10 newtons, ¿sí? O un kilonewton, así 1000 newtons equivale a aproximadamente a 100 kilogramos y un megapascal, o sea, un millón de pascales sería igual a 10 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto les digo, nada más se los dejo como de manera, ahora sí que de manera general, para que lo tengan en consideración. Les comento algunos programas, sobre todo que vienen de otros países, manejan estas unidades. Obviamente, pues nosotros vamos a utilizar el sistema métrico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a iniciar por ver qué es el esfuerzo en los elementos. Eh, Aquí nos comenta que obviamente la resistencia de materiales amplía el estudio de las fuerzas que se inició en la mecánica. Sí, obviamente existe una diferencia entre ambas. El campo de la mecánica abarca fundamentalmente las relaciones entre las fuerzas que actúan sobre un sólido indeformable. Obviamente la estática, que es lo que ya vieron en el curso anterior, el semestre anterior, que vieron lo que es la estática. La estática estudia los sólidos en equilibrio, pero obviamente como cuerpos sólidos sin deformación. En cambio ya la dinámica estudia los sólidos en movimiento. Ajá. Eh, entonces les comento ya la resistencia de materiales, pues aquí sí eh, estudia los cuerpos ya con cierta deformación, ¿sí? Entonces, mm, por decir, miren, ustedes veían en estática, vamos a pensar que teníamos ahí este cuerpo o esta barra donde se le aplicaba un peso. Sí, obviamente, pues de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, pues tenemos aquí esta barra, donde obviamente, pues para equilibrarla, este peso, pues tendríamos que aplicar una fuerza P vertical y el peso que va por gravedad hacia abajo, entonces se equilibra con esa fuerza P. Entonces, nosotros lo que hacíamos en estática era calcular precisamente, por decir, la fuerza o la reacción que tendría aquí en este apoyo, esta fuerza para que este cuerpo esté en equilibrio. Pero obviamente ya lo que vamos a estudiar a partir de este semestre, lo que es sólidos uno y sólidos 2,
ya vamos a analizar la deformación que vamos a tener en los cuerpos. Entonces, les digo, vamos a pensar que aquí tenemos una barra, ya sea de concreto, de acero, de lo que ustedes gusten. Entonces, al aplicar yo esta fuerza, pues obviamente esta barra, pues no va a quedar completamente horizontal, sino que ya ahora se va a deformar, entonces va a tener una deformación de esta manera, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, pues vamos a ver que la viga se va a curvar. Entonces, precisamente el estudio de resistencia de materiales, que abarca sólidos uno y sólido 2, que es lo que vamos a ver, ya estudia precisamente cuánto se va a deformar esa viga, ¿sí? Y obviamente qué fuerzas van a estar actuando dentro de la misma, ¿sí? Eh, para ello, bueno, pues más adelante vamos a ver qué fuerzas actúan sobre los cuerpos rígidos, ¿sí? En este caso, si se fijan aquí en este elemento que tengo aquí, eh, pues obviamente les comentaba, vamos a tener una reacción aquí en este apoyo, esta fuerza que van a estar equilibrando a esta carga que voy a tener vertical aquí por cuestión de ese peso, ¿sí? Este, entonces, estas fuerzas, tanto esta fuerza P como la fuerza W y la reacción que tengo aquí, a esto es lo que les digo más adelante, vamos a ver que se llaman fuerzas externas que van a estar actuando sobre esta barra, ¿sí? Y ya en el interior de esta barra, pues bueno, pues vamos a tener muchas fuerzas internas, este, donde pues sí, ¿me permites un momentito? Ya te contesto. Entonces les comento, obviamente pues precisamente es el estudio de las fuerzas que vamos a tener actuando en el interior de esta barra, ¿sí? Obviamente aquí como dice, la palanca no debe de romperse ni curvarse excesivamente, ¿sí? Obviamente precisamente eso es lo que estudiamos en estos cursos, de que las barras no se deformen excesivamente y obviamente pues que resistan esas fuerzas que van a estar actuando en el exterior de la misma, ¿sí? Bueno, miren, vamos a iniciar lo que es precisamente lo que les comentaba. ¿Cuál es la diferencia de las fuerzas internas y externas? Sí, vamos a pensar que tenemos aquí este cuerpo sólido, que puede ser cualquier tipo, puede ser una viga, una armadura, etcétera. Recuerden ustedes que, por decir, ahí en el aula, tenemos ahí puras vigas en forma de armadura, ¿sí? Entonces, todas esas armaduras están resistiendo el peso de la losa que tenemos arriba, ¿sí? Entonces, esa losa le está transmitiendo a las vigas que tenemos ahí, o a las armaduras, fuerzas externas, ¿sí? Pero obviamente esas fuerzas externas, pues obviamente se la van a transmitir a todos los elementos que conforman esa estructura, y van a ser fuerzas internas que van a estar actuando en la misma estructura, ¿sí? Obviamente fuerzas externas en lo general, en cualquier estructura, pues son fuerzas debido al peso de las losas, que se llaman pesos muertos, o cargas muertas, cargas vivas que son, por decir, a las mismas personas que estamos ahí en el edificio, los muebles que tenemos, todos serían cargas vivas. Y les digo, las cargas muertas, pues obviamente son los pesos de la losa, por decir, de los pisos, de muros, etcétera, ¿sí? Y aparte en cualquier edificio, bueno, pues actúan fuerzas de viento, sí, que también son fuerzas externas que van a estar actuando sobre el edificio, y que obviamente esas fuerzas de viento le van a transmitir fuerzas internas a todos los elementos que conforman el mismo edificio. También tenemos otras fuerzas
que nos llegan a cualquier estructura, que son las que nos producen los sismos, ¿sí? Cuando proviene un sismo, entonces pues también crea movimientos en la estructura, entonces también crea fuerzas externas debido a este sismo que también se las transmite a la estructura. Entonces, en general vamos a tener como fuerzas externas, entonces les digo cargas muertas debido a los pesos de los elementos, o lo que les pongamos ahí que sean permanentes, cargas vivas, que son las que les comento debido a las personas que van a estar circulando ahí por el edificio, o muebles que están ahí no permanentes, y hay cargas debido a los vientos y a los sismos, ¿sí? Entonces, precisamente le digo, vamos a analizar este elemento que tengo aquí, que es de una forma cualquiera, donde vamos a estar actuando fuerzas externas en varias direcciones, porque les digo, las fuerzas del viento pues son fuerzas horizontales o verticales pueden ser, dependiendo de la dirección donde venga. Un sismo pues produce también fuerzas horizontales y verticales en varias direcciones, y las fuerzas, las cargas por vivas y cargas muertas pues son cargas verticales, ¿sí? Entonces les digo, en una estructura actúan fuerzas en varias direcciones, por eso les digo que aquí tenemos, fíjense sobre el elemento, pues tenemos de F1, F2, F3 y F4, pues en varias direcciones, ¿sí? Entonces, estas fuerzas que tengo aquí actuando o aplicadas sobre este elemento son fuerzas externas, ¿sí? Bien, entonces vamos a pensar que hacemos un corte de este cuerpo, eh, con este corte con sección A, ¿sí? Entonces, precisamente, si estudiaron estos apuntes, se describen aquí exactamente cuáles son estas fuerzas internas, ¿sí? Entonces, fíjense, si tomamos una parte de ese cuerpo que veíamos anteriormente, entonces les digo, voy a tener estas fuerzas externas, pero en el interior voy a tener estas fuerzas internas, ¿sí? Vamos a pensar que sobre el centro de gravedad de este cuerpo trazo el eje X, Y y Z. Bueno, entonces, si se fijan, pues voy a tener aquí esta fuerza que le llamamos PXX, PXY, PXZ. También tengo aquí, le vamos a llamar, o es un momento, momento XY, momento XX y momento XZ, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, la fuerza PXX va a estar actuando en en el sentido del eje X, ¿sí? Entonces, y está actuando en el sentido de como tenemos aquí el cuerpo. Entonces, a esta fuerza PXX va a ser una fuerza de tensión, en este caso, puede ser de tensión que esté ahora sí que jalando o estirando este cuerpo, o también pueden ser fuerzas que estén en sentido contrario y que esté en compresión, ¿sí? Entonces, esta fuerza PXX va a estar actuando perpendicular o normal a esta superficie, ¿sí? Y va a estar actuando en la dirección del eje X, entonces va a ser una fuerza a tensión o compresión, ¿sí? Si se fija, tenemos aquí también una fuerza vertical y una fuerza horizontal, una fuerza en el sentido del eje y otra fuerza en el sentido del eje Z. A estas fuerzas, o sea, esta fuerza PXY y PXZ, le vamos a llamar fuerzas de cortante, ¿sí? Porque, ¿por qué fuerzas de cortante? Si se fijan, pues estas fuerzas va a tratar de desplazar una sección del cuerpo con respecto a esta otra, ¿sí? Entonces, esta fuerza pues va a tratar a desplazar el cuerpo verticalmente hacia arriba, ¿sí? Entonces va a querer desplazar o cortar una parte del cuerpo de la otra, ¿sí? En ese sentido. Y la fuerza PXZ entonces va a tratar de desplazar una parte de la sección del cuerpo con respecto a la otra y en el sentido del eje Z. Entonces, por eso estas dos fuerzas van a ser
fuerzas cortantes, o sea que van a tratar de desplazar una parte del cuerpo con respecto a la otra, ¿sí? Bien, entonces estas fuerzas entonces serían fuerzas a tensión o compresión y fuerzas a cortante, ¿sí? Pero bueno, aparte si se fijan, aquí tenemos eh, unos momentos sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z. Entonces, eh, si analizamos este momento XZ, si se fijan el giro que tiene alrededor del eje Z, entonces este momento va a tender a que el cuerpo tenga una deformación, en este caso, vertical, ¿sí? Entonces, si se ven aquí, va a tratar de girar el cuerpo alrededor del eje Z, entonces lo que va a hacer es que este cuerpo se flexione de esta manera, ¿sí? Entonces, por eso es un momento flexionante, ¿sí? También tengo este momento sobre el eje Y, entonces va a tratar de girar el cuerpo alrededor del eje Y. Entonces, este momento va ahora a tratar de flexionar este cuerpo, pero ahora en este sentido, ¿sí? Ujú. Entonces, sí se ve la diferencia de este momento con respecto a este. Este va a tratar de hacérmelo cóncavo, ¿sí? Cóncavo en esta manera, ya sea hacia abajo o cóncavo hacia arriba, ¿sí? Entonces va a ser un momento flexionante que me va a hacer flexionar en el sentido del eje X, ¿sí? Pero con concavidad hacia arriba o concavidad hacia abajo. Y este momento va a ser un momento flexionante también, pero ahora va a ser a tratar de flexionar este cuerpo, pero en este sentido, ¿sí? Ya sea en ese sentido o en este otro sentido, ¿sí? Entonces, va a tratar de flexionar esos momentos en esas direcciones. Y fíjense la diferencia de este momento XX, ¿sí? Entonces va a tratar de girar el cuerpo alrededor del eje X. Entonces, esto es lo que quiere hacer es, a este momento le vamos a llamar momento torsionante, ¿sí? Es lo que quiere decir es que como que si el cuerpo lo vaya a retorcer, pues sí, le va a hacer a tratar de exprimir, como quien dice, como si fuera un trapeador, ¿no? Se lo va a tratar de torcer, por eso se llama un momento torsionante, ¿sí? Entonces, en general, en todo cuerpo son todas las fuerzas que vamos a tener, ¿sí? Y estas fuerzas que tengo aquí y estos momentos son las fuerzas internas que van a producir las fuerzas externas que van a estar actuando en este cuerpo. Y esas fuerzas externas, pues es lo que les comento, son fuerzas de gravedad, fuerzas de viento, fuerzas de sismo, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces les digo, todas en general son las fuerzas que vamos a tener en cualquier punto del cuerpo, ¿sí? En este caso les digo, tengo un punto considerado en el centro de gravedad del cuerpo, pero puedo tener un punto en cualquier parte de esta sección y voy a tener los mismos fuerzas, ¿sí? Voy a tener fuerzas de tensión a compresión, fuerzas de momentos de flexionante, de torsión, etcétera, ¿no? Entonces, en cualquier punto de mi elemento, pues voy a tener todas estas fuerzas, ¿sí? Bien. Entonces les digo ya, en función a los apuntes que les dio, ojalá que sí les digo, les hayan servido y que los hayan estudiado. Entonces aquí lo que les he explicado anteriormente, aquí lo resumen, mire, dice la fuerza PXX es una fuerza axial, ¿sí? O sea, que va a estar a tensión o a compresión, ¿sí? Entonces dice, esta componente corresponde a la acción de tirar o de empujar, ¿sí? Sobre la sección tirar o jalar, o sea, es esa tensión o compresión. Y PXY y PXZ pues, son fuerzas cortantes, que es como ya les comentaba, ¿sí? Momento XX es momento torsionante y momento XY y momento XZ son momentos flexionantes, que ya es como les comentaba en el cuerpo anterior, ¿sí? Bien, entonces les digo de manera general, pues es como tenemos este
todas las fuerzas internas que tenemos en los cuerpos, ¿sí? Este, mm, Obviamente les digo, pues aquí, en estos apuntes, pues ya para que se pongan a estudiar más a fondo, aquí ya les explica más a detalle. Pero yo espero que con lo que ya les expliqué, ya más o menos les quede un poquito más claro. Bien, entonces, en base a esas fuerzas internas que tenemos en el cuerpo, vamos a ver lo que es un esfuerzo, ¿sí? Eh, Aquí le comenta este capítulo a qué es a lo que se refiere un esfuerzo. Miren, vamos a ver como fórmula general esta formulita que tenemos aquí, que dice sigma es igual a P sobre A, ¿sí? Sigma es precisamente el esfuerzo, entonces el esfuerzo va a ser igual a una carga aplicada sobre un área, ¿sí? Entonces, esto va a ser nuestra fórmula, ahora sí que de batalla, que vamos a utilizar para obtener el esfuerzo que se produce en cualquier elemento debido a una carga aplicada. Entonces, básicamente es una carga aplicada o distribuida sobre un área, ¿sí? Entonces, precisamente ese esfuerzo, si se viene aquí, las unidades van a estar dado en fuerzas sobre un área. Entonces, aquí, por decir, un esfuerzo sería 1000 newtons sobre centímetro cuadrado, o nosotros vamos a utilizar kilogramos sobre centímetro cuadrado, o kilogramos sobre metro cuadrado, toneladas sobre metro cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces es una fuerza dividido entre un área, ¿sí? Entonces precisamente aquí este ejercicio, o más bien esta figura, aquí nos están indicando dos tipos de barra. Entonces, si se fijan, eh, sobre esta barra tengo una fuerza o una carga de 100 kilogramos, y sobre esta otra tengo una carga de 1000. Obviamente, pues por lógica, la barra con mayor sección, pues tiene que ser obviamente esta, porque tengo ahí soportando más carga que esta, ¿sí? Entonces, precisamente cuando tengo un esfuerzo mucho mayor, ¿sí? Pues obviamente requiero un área mayor para, para soportar esta carga que es en este caso mayor que esta. Entonces, precisamente por eso esta barra es de más sección que esta, porque obviamente, pues les digo, la fuerza pues requiere más sección para soportar la carga que estoy aplicando mayor, ¿sí? Y entonces les digo, de manera general, el esfuerzo es una carga dividido entre un área, ¿sí? Eh, Obviamente ya si análogamente, pues sería el esfuerzo, son diferenciales de fuerza sobre diferenciales de área, ¿sí? Que estos eh, nos va a servir para explicar lo que viene a continuación, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, vamos a pensar que tengo yo este sólido donde le aplico fuerzas a tensión, ¿sí? Entonces aquí esta fuerza P va a estar actuando a tensión sobre este cuerpo. Obviamente, pues obviamente la sumatoria, bueno, en cada diferencial de área que tengo aquí, pues voy a estar este, actuando un diferencial de fuerza. Entonces, para equilibrar esta fuerza vertical que tengo hacia abajo, P, pues obviamente la sumatoria de todos estos diferenciales de P, ¿sí? Pues la sumatoria de todos ellos tienen que ser iguales a esta para que estén en equilibrio, ¿sí? Y obviamente, pues aquí también más adelante menciona la relación en momento. Entonces, les digo, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero para que haya equilibrio en este cuerpo. Entonces, P va a ser igual a la sumatoria de todas las diferenciales de P, ¿sí? Eh, entonces, si se fijan de aquí, de la formulita que tenemos aquí, esfuerzo es igual a P sobre A. Si de aquí despejo P, pues P va a ser igual a el esfuerzo por el área, ¿sí? Ujú. Entonces, precisamente, si yo
esta fuerza la multiplico por el esfuerzo. eh, Perdón, si el esfuerzo lo multiplico por el área, pues me va a dar el valor de la carga, ¿sí? Entonces, les digo, más adelantito le explican aquí que este, para equilibrar las fuerzas en este cuerpo, pues obviamente eh, eh, la sumatoria de fuerza en este caso en Z, pues tiene que ser igual para que haya equilibrio. Y también sumatoria de momentos, por decir, alrededor del eje Y, también tiene que ser igual a cero para que haya equilibrio. Entonces, si se fijan aquí, este, el momento que me produce P con respecto al eje Y, pues sería P por B, ¿sí? Entonces, este momento tiene que ser igual al momento de todos estos diferenciales de P por una distancia X con respecto al eje Y para que haya equilibrio. Entonces, eso es lo que básicamente explican aquí. Miren, dice la sumatoria de fuerza en Z pues tienen que ser igual a cero. Entonces, este P pues va a ser igual a todas las sumatorias de los diferenciales de fuerza, ¿sí? Entonces les comentaba si de la fórmula la que dice de esfuerzo es igual a fuerza sobre área, despejo yo P, me queda P es igual al esfuerzo por el área, ¿sí? Por eso este diferencial de P pues va a ser el esfuerzo por el diferencial de área, ¿sí? Y como les comentaba también anteriormente que la sumatoria de momentos en Y va a ser igual a cero, entonces si se vean de la figurita, eh, entonces ya que lo que les explicaba que P por B pues va a ser igual a toda la sumatoria o la integral de X por diferencial de P y dejando les digo en función del esfuerzo, pues me queda, va a ser igual a la integral de X por esfuerzo y por diferencial de área, ¿sí? Entonces, estas expresiones, bueno, pues las puedo dejar de esta manera. Y entonces, si de aquí despejo, por decir, de esta expresión despejo B, me queda que B es igual a la integral de X por diferencial de área sobre el área, ¿sí? Y B, pues va a ser igual al centro de gravedad, ¿sí? En este caso de la figura. Entonces, para yo calcular, bueno, de hecho ya en estática también se vio cómo se obtenía el centro de gravedad de cualquier figura, ¿sí? Entonces eh, aquí está demostrado que el centro de gravedad de la figura que vimos anteriormente, pues va a ser igual a la sumatoria de todas los diferenciales de área por la distancia que hay al eje respectivo, dividido entre el área total del elemento, ¿sí? Ya de esa manera, pues nos da el valor del centro de gravedad de ese cuerpo, ¿sí? Este, bueno, aquí nada más en esta figura, nos están mostrando cómo sería la distribución de esfuerzos. Vamos a pensar que tenemos esta placa y le hacemos estos cortes, aquí una perforación. Entonces, ¿cómo tendríamos la línea de acción de todos los esfuerzos que se producirían sobre esta placa? Si yo aquí le aplico una fuerza P, ¿sí? Entonces los esfuerzos pues serían más o menos de esta manera, como se distribuirían, ¿sí? Entonces, precisamente aquí les explican que la distribución es uniforme o sea que no existe una distribución uniforme precisamente porque no es regular la sección, ¿sí? Bien. Eh, Aquí comentan de las unidades del sistema internacional. Aquí trae algunos problemas este, ilustrativos, ¿sí? Este, para que también les den una revisadita. Y ya al final traigo aquí la resolución de un ejercicio. Bueno, pero antes, miren, vamos a ver lo que es esfuerzo cortante. Pues obviamente ya en base a lo que ya vimos anteriormente,
el esfuerzo cortante, básicamente pues va a ser igual, este, eh, que lo vea con Eri. Este, la fuerza cortante, lo que les decía, es una fuerza que quiere desplazar una sección con respecto a la otra. Entonces, si se fijan aquí tengo dos placas y que están sujetas mediante un remache. Entonces, si yo les sujeto estas dos placas a unas fuerzas de tensión, pues obviamente voy a tener más o menos como el caso que tengo aquí, ¿sí? Eh, donde voy a tener este tornillo, entonces pues una parte de esa fuerza pues va a tender a desplazar las partes del tornillo hacia abajo y otras hacia arriba, entonces precisamente eso es lo que me va a hacer que mi tornillo se deforme, ¿sí? Tengo aquí esta otra situación donde obviamente tengo aquí una placa y con un cilindro en la parte superior. Le aplico también aquí una fuerza. Entonces, si se viene aquí, pues obviamente va a tratar de cortarse esa placa sobre el apoyo que tengo aquí. ¿Sí? Entonces va a tratar, como quien dice, de este cilindro, de penetrar esta placa, ¿sí? Y obviamente cortarla en este punto y en este otro que tengo aquí, ¿sí? Entonces son fuerzas de corte que me van a producir un esfuerzo cortante, ¿sí? Este, entonces, imagínense que vamos a pensar que tengo esta condición y esta placa es muy delgadita, pues obviamente si yo le aplico una carga de tal magnitud a este cilindro, pues obviamente fácilmente va a penetrar esa placa, ¿sí? Entonces, obviamente, pues voy a necesitar aquí un cierto espesor de esta placa para que no produzca este efecto, ¿sí? Y es precisamente, si se fijan en todas las estructuras que tengo metálicas, por decir, eh, necesito yo diseñar toda la estructura para que no me fallen a cortante, ¿sí? ¿Sí? Vas a pensar, si se vean en una estructura metálica, tengo yo una columna y en la parte inferior normalmente se le pone una placa que va sujeta a la cimentación. Entonces, esa placa pues la debo yo de diseñar con con el espesor adecuado para que la columna no la corte o no la traspase, ¿sí? Y y obviamente pues también en todos los elementos que conforman la estructura, a veces que coloco ahí tornillos, bueno, pues esos tornillos tienen que ser con la resistencia adecuada y el diámetro adecuado para que no se degolle el tornillo, o sea, no tenga ahí cortes del mismo y que me vaya a fallar la estructura. Si los elementos de una estructura metálica, por decir, son soldados, pues también la soldadura tiene que ser la adecuada para que no me falle y las placas con el espesor suficiente para que no tenga esos efectos de corte, ¿sí? Entonces, miren, el esfuerzo de corte es igual a esta fuerza cortante dividido entre un área. Es parecida al anterior del esfuerzo, nada más que este sería esfuerzo cortante que en este caso está dado por la letra griega tau, ¿sí? Pero es básicamente lo mismo, ¿sí? Aquí adelantito también comentan lo de esfuerzo de contacto o aplastamiento, ¿sí? Entonces, si en esta placa pues, le aplico yo fuerzas de tensión, ¿sí? Entonces voy a tener aquí eh, las mismas placas parecidas al ejercicio anterior, donde tengo aquí yo un remache. Entonces, aparte que tengo que yo, pues, analizar este tornillo que no se vaya a degollar, pues también necesito ver
que no me vayan a fallar estas placas. En este caso se llama por aplastamiento, ¿sí? ¿Se imaginan que el tornillo es de diámetro adecuado y la resistencia adecuada, pero le pongo placas muy delgaditas? Pues obviamente el tornillo no me va a fallar, lo que me va a fallar son las placas porque están muy delgadas, ¿sí? Y este esfuerzo o este aplastamiento está dado únicamente con la sección o sea, la proyección del área de contacto, ¿sí? Entonces sería el esfuerzo de aplastamiento, sería la fuerza dividida entre el área de contacto, que en este caso sería el área, pues sería, si tengo aquí un diámetro de un tornillo, ¿sí? Entonces sería D por el espesor de la placa, sería nada más esta área, ¿sí? Esa sería el área de contacto del tornillo y en base a ese esfuerzo es como voy a diseñar yo el espesor de esta placa y se llama esfuerzo de contacto o aplastamiento, ¿sí? Bien, entonces aquí también le trae eh, algunos problemas ilustrativos. Entonces ya les comentaba, bueno, pues esto básicamente es en base a las fuerzas externas como resumen, este, cómo voy a calcular o a obtener las fuerzas internas que me producen en los elementos, y en base a esas fuerzas internas es como con las que yo voy a diseñar mis elementos y qué espesor les voy a dar por decir, a los perfiles que conforman la estructura, las placas de anclaje, el espesor de los diámetros, perdón, el diámetro de los tornillos, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente para eso me va a servir todo lo que vamos a aprender en estos cursos de sólidos, ¿vale? Bueno, miren, aquí traigo un problema, ¿sí? Em, no sé si lo hayan visto, ¿sí? Entonces, fíjense, básicamente se aplica lo que ya les comenté anteriormente. Dice, la siguiente armadura soporta un techo que le transmite las cargas mostradas, ¿sí? O sea, tenemos una armadura donde, pues obviamente ya en base a las fuerzas sobre todo en este caso en este tipo de estructuras, lo que más me va a estar ahora sí que proporcionando estas fuerzas son las fuerzas de viento, ¿sí? Y obviamente las fuerzas del peso propio de la estructura, ¿sí? Pero las más fuertes son las de viento. Entonces, ya una vez que analizamos, bueno, vamos a pensar que ahí tenemos que en cada nudo se produce o se transmite una carga de 0.75 toneladas, ¿sí? Entonces, la finalidad es pues ahora sí que analizar toda la estructura que no me vaya a fallar y y que diseñar los elementos adecuados para que no, no me vayan a fallar, ¿sí? Entonces, si gustan, esto lo vemos en la siguiente sesión, ¿sí? Para explicárselo más a detalle, ¿sí? Entonces, de momento dejamos aquí esta sesión. Espero pues que les haya o hayan entendido la diferencia de las fuerzas internas, las fuerzas externas y los esfuerzos, ¿sí? Pues esfuerzos de debido a las fuerzas de tensión, de cortante, de momentos flexionantes, momentos torsionantes, etcétera, ¿sí? Entonces, de momento les dejamos aquí y pues nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias y les agradezco.